Buenas, un saludo para todos los usuarios que andan viendo el programa en este momento. Eh, el día de hoy tenemos como tema la pensión de sobrevivientes para el hijo de crianza. Un tema muy novedoso que la Corte Suprema de Justicia hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, pues se pronunció sobre los postulados para que el hijo de crianza sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Estamos en vivo y en directo por Conversión Digital en diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook Like, y también vamos regrabado por las emisoras Ondas de la Montaña los domingos y la emisora Munera Isman también los domingos, respectivamente a las 8:30 de la mañana y a las 10 de la mañana. Recuerden que todos nuestros videos los pueden ver en la página de Conversión Digital y también en las páginas o redes sociales de Carvajal Abogados y Asociados. En Facebook los retransmitimos, en Instagram, en YouTube. Una invitación especial para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde aparecen todos los programas que estamos realizando. El tema de hoy muy interesante, muy novedoso, porque la Corte Suprema de Justicia varía su postura en cuanto al hijo de crianza y pues celebramos un fallo realizado el 3 de junio, donde se amplía la protección para el hijo de crianza porque es un fallo muy humanizado. Recordemos que una vez la Corte Suprema de Justicia se pronuncia, crea un precedente, crea un respeto y una subordinación de los demás jueces de la República para seguir fallando conforme a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de mayor jerarquía en nuestra jurisdicción, es decir, en la rama judicial. Ahora bien, la sentencia que hoy vamos a tocar es la sentencia SL 1939 de 2020, radicado 1939 de 2020, la cual es expedida por la Corte Suprema de Justicia el 3 de junio del presente año, es decir, hace muy poco. Y como ya hemos dicho en varias oportunidades en este programa, pues toca el tema de pensión de sobrevivientes, para el hijo de crianza. Recordemos que el hijo de crianza no es un hijo consanguíneo como normalmente, es decir, no es un hijo de la madre que gesta, y tampoco es un hijo adoptivo, simplemente es una persona, una madre, un padre que se encarga de criar con afectos amorosos, con afectos protectores, con sentimientos, con variedad de conceptos humanos, que cría a un menor y por lo tanto lo llamamos hijo de crianza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este proceso? Bueno, en este proceso fue contra Cajanal, que anteriormente se encargaba de asuntos pensionales, era como una administradora de asuntos pensionales. Hoy en día pues funciona como una EPS, pero en su entonces, anteriormente, Cajanal funcionaba como una administradora de pensiones. A Cajanal la demanda una menor que en el caso, en la teoría del caso, pues la mencionan como ICOP. Yo no sé si verdaderamente sea el nombre de la menor o simplemente le pusieron ICOP para proteger pues los derechos a la intimidad, porque sabemos que los menores tienen una protección especial por nuestra legislación y por lo tanto pues gozan de algunas protecciones. Por eso es que vemos muchas veces cuando en las noticias que hay noticias de donde aparecen menores de edad, pues muchas veces
o la mayoría de veces le quitan el rostro o le cambian los nombres porque tienen una protección especial. Entonces, esta Icop, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos entonces? Entonces existió una relación entre una señora llamada Marta Llané Bedoya y Jairo León Ortega Restrepo. Existió una relación sentimental entre la señora Marta, Jairo, y a partir de esa relación nace una menor que la sentencia la denomina Icop. Icop. Cuando nace la niña, Jairo León, el papá verdadero, el papá que por consanguinidad le correspondía pues el cuidado y todos los deberes y obligaciones de un padre, pues al nacer la niña Icop la abandona. Entonces queda la señora Marta Llané a cargo de la menor. Lastimosamente, la señora Marta Llané, a los 3 años de haber nacido la menor, Icop, pues fallece violentamente. En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no nos menciona mucho acerca de la muerte de la señora Marta, pero nos menciona que fallece violentamente, de una manera violenta. Por lo tanto, como el papá la abandonó y la mamá fallece violentamente, pues al principio de esta niña se presume que hubiese quedado desamparada, sin padres, sin hermanos. Al parecer, según el estudio que se hace de la sentencia, pues era hija única. Entonces la niña queda sola y llega una señora llamada Alicia de Jesús Bedoya Moná. Esa señora Alicia de Jesús Bedoya Moná pues hace las funciones de una madre sin adoptar a la menor. Tampoco era madre consanguínea, porque recordemos que se llamaba Marta, pero le brinda una protección, le brindó educación, le brinda, mejor dicho, todos los elementos, le brinda todas las circunstancias para proteger la existencia de la menor, la que denomina la Corte Suprema de Justicia como Icop. Es decir, asume el papel de madre como si fuese la madre consanguínea adoptiva, cuando Icop tenía tan solo 3 años de edad. Esta señora Alicia, el 28 de abril de 2003 fallece. Pero recuerden que realizaba todas las actuaciones de protección, de amor, de bienestar, todo lo que una madre biológica o adoptiva tiene el deber y la obligación de hacer con un hijo, lo realizaba la señora Alicia. Pues si bien fallece, esta señora era titular de una pensión de vejez. Era titular de una pensión de vejez que fue otorgada por Cajanal. Cajanal otorgó esta pensión de vejez. Esta señora Alicia igualmente en el año 2003 elaboró un testamento donde disponía que todos sus bienes le iban a quedar a la menor. Es decir, consideraba a la menor como su única heredera. Es decir, tenía la creencia, tenía la voluntad y había un trato tan relevante que la señora Alicia consideraba a la menor Icop como su hija o su descendencia. Es decir, ella asumió el cargo de madre. Asimismo, la señora Alicia, en un proceso de familia, pues logra que la patria potestad del padre Icop, el cual recordemos que abandona a la menor, pues se le prive de su patria potestad. Es decir, en un juzgado de familia, la causante, la que se muere, la madre de crianza, logra quitarle la patria potestad al padre biológico de Icop, y ella asume el cargo de curadora. Por lo tanto, una vez que la madre de crianza fallece, pues Icop presenta, mediante representación, presenta un derecho de petición a Cajanal en el año 2003. Y Cajanal niega
la pensión de sobrevivientes a ICOP, que era considerada como hija de crianza de la señora Alicia. Ahora bien, una vez solicitado el derecho de petición, como Cajanal lo niega, pues obviamente se hacen asesorar de un abogado o abogada que constituyen poder, y vía judicial solicitan el que se le otorgue a ICOP la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su madre de crianza. Obviamente solicita entonces pensión de sobrevivientes, el retroactivo, las mensadas pensionales, todo lo que corresponde a una pensión de sobrevivientes en primera instancia, es decir, fueron primero al juzgado sexto laboral del circuito de descongestion de Medellín. Obviamente primero radicaron la demanda, se admitió, le correspondió el reparto del juzgado sexto laboral de descongestion de Medellín y solicitaron pues que se le reconozca, según unos pronunciamientos, según una teoría del caso, la pensión de sobrevivientes. En el caso, la contestación de Cajanal fue oponerse a todo lo pretendido, es decir, negó la mayoría de los hechos y argumentó que ICOP no era beneficiaria de pensión de sobrevivientes. Entonces Cajanal dice: no, yo no estoy obligado a pagar ninguna pensión, no pueden cobrar lo que yo no estoy obligado, porque básicamente dice Cajanal, los requisitos de ley no me dice que el hijo de crianza puede ser considerado como beneficiario de la pensión de vejez. El juzgado sexto laboral de descongestión del circuito de Medellín, el 15 de agosto de 2018, condenó a Cajanal, es decir, dijo: Cajanal, usted es responsable, según la teoría del demandante, es decir, de la representante, la menor hijo de crianza, usted es responsable de otorgar la pensión de sobrevivientes a ICOP, y condenó a un retroactivo de aproximadamente 281 millones de pesos. También a las mesadas pensionales mes por mes, pero que obviamente, como en las instancias, en la mayoría de las instancias, pues estas decisiones se pueden impugnar, es decir, el abogado o el defensor de Cajanal, mediante unos mecanismos que otorga la ley, interpuso el recurso de apelación, es decir, dijo: señor juez de primera instancia, yo no estoy de acuerdo con su decisión, presento los motivos y las razones, argumentando no solo fácticamente sino jurídicamente por qué no está de acuerdo con esa decisión, para que el tribunal, es decir, el superior jerárquico de ese juez, decida nuevamente el caso conforme a lo expuesto en el recurso de apelación. Entonces, obviamente, el abogado de Cajanal apela, y ese caso va al Tribunal Superior de Medellín, va al Tribunal Superior de Medellín como juez de segunda instancia, es decir, el tribunal revisa con 3 magistrados de sala, y el 31 de agosto de 2012, en su sala, en su despacho, mediante un pronunciamiento que dice el tribunal dice: no tiene razón, los hijos de crianza no son considerados como beneficiarios de pensión de vejez. En su artículo 13, la ley 797/2003 no los establece como beneficiarios de pensión de vejez. Entonces el tribunal absuelve a Cajanal y argumenta una sentencia con radicado 28786, donde dice que el hijo de crianza es excluido del goce de la pensión de sobrevivientes. Entonces, como esta decisión desfavorecía a ICOP, obviamente existe la última instancia, que es ir ante la Corte Suprema de Justicia, que, como ya explicamos anteriormente, es el órgano de mayor jerarquía, es el juez con mayor poder, por así decirlo, en la justicia ordinaria laboral, porque una cosa es la justicia ordinaria laboral, otra es la justicia constitucional. Es importante aquí hacer un paréntesis: la justicia constitucional en manos de todos los jueces primero,
todos los jueces de la República son garantes de cumplir la Constitución, pero a la hora de la verdad, pues el órgano de mayor jerarquía, el órgano donde se pronuncia los fallos más relevantes de nuestro país es en la Corte Constitucional, porque es la encargada de proteger derechos fundamentales. Pues han habido distinciones entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional más garante, más protectora en muchos casos del beneficiario, del pensionado, del ser humano, porque protege derechos fundamentales de cualquier humano, pues ya había otorgado ciertos derechos al hijo de crianza, pero la Corte Suprema de Justicia, en este paréntesis, había sido vacilante en su jurisprudencia, es decir, habían fallos donde hace mucho tiempo le otorgaba derechos al hijo de crianza en pensiones, pero últimamente la tendencia era negar el beneficio al hijo de crianza, porque la ley 797 de 2003, que fue la que modificó la ley 100 en cuanto a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en su artículo 13 no estipula que el hijo de crianza hubiese sido beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? ICOP, como el Tribunal Superior de Medellín, de segunda instancia, le negó el derecho, revocó la sentencia de primera instancia, pues va ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el órgano de mayor jerarquía en la justicia ordinaria, y esta dicta una jurisprudencia, que la jurisprudencia, en palabras sencillas, son fallos donde los demás jueces tienen un deber de subordinación, es decir, crea un precedente, y conforme a esos fallos, pues los otros jueces deben empezar a fallar similar. Entonces se interpone el recurso de casación, y se solicita que la sentencia de segunda instancia, es decir, la que favoreció a Cajanal y la que desfavoreció al hijo de crianza, se revoque por varios motivos. Se explican muchas cuestiones. El abogado pues amplía el concepto de familia, amplía el concepto humano, toca el tema de seguridad social, toca el tema de los derechos del menor, es decir, hace una teoría muy bonita, muy humanizada, y explica ciertas circunstancias muy humanas donde se materializa el concepto de grupo familiar, es decir, el grupo familiar entendido de manera amplia conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Inclusive alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también ha protegido a los hijos de crianza, y pues manifiesta algunas cosas muy bonitas, muy humanas, muy de celebrar, muy de aplaudir, muy de enaltecer, donde demuestra que la existencia de lazos efectivos, de lazos de amor, de ánimo y a brindar apoyo, no solo se dan los hijos consanguíneos o adoptivos, sino que también hay personas que se han encargado de criar a menores donde verdaderamente los consideran como sus propios hijos, estableciendo entonces nuestra Constitución política que el derecho a la seguridad social es un derecho amplio y tiene como objetivo proteger a las personas de algún desamparo. En el caso particular, el pensionado, la madre de crianza, donde esta muchacha, esta damita, que era considerada como ICOP, denominada como ICOP, pues dependía económicamente de esa madre de crianza. Y el objetivo de nuestra Constitución política, de la ley o de cualquier norma, pues no puede ir en contra de desproteger los derechos de los niños o niñas que han sido criados por razones de solidaridad y afecto. Pues esto, la teoría del abogado, pues está muy acorde a principios constitucionales, a valores, a la moral, pero más que todo a proteger la niñez, y a lo que se basa la seguridad social, que es amparar a ciertas personas en algunas contingencias. Ahora bien, se explica muy ampliamente que ese lapso de amor que se crea entre la madre de crianza y su hijo de crianza
pues no necesariamente siempre tiene que ser literalmente, como lo decía la ley, que dependía de un vínculo consanguíneo o civil, sino que también si yo actúo como tal y eso me permite tener un concepto de madre, a pesar de que no sea consanguíneo, pues la jurisprudencia debe entonces crear una nueva tendencia para proteger ese hijo de crianza que muchas veces ha quedado desamparado. Inclusive menciona convenios internacionales como convenciones internacionales de derechos humanos, donde se menciona que los miembros de la familia no simplemente se limitan a ser padre, madre e hijo. No, pues hemos visto en muchas ocasiones que inclusive se han amparado ya a la familia del mismo sexo. Las uniones maritales ya han tenido un amparo jurisprudencial muy importante. Entonces todos esos temas los toca y demuestra y evidencia que la familia no solo surge por una cuestión genética o biológica, sino que adicionalmente se forma por lazos de solidaridad, como se ha mencionado en múltiples sentencias. Inclusive la misma Corte Constitucional ha considerado el grupo familiar de una manera más amplia. Entonces, ¿cuál era la pregunta clave de la Corte Suprema de Justicia para abarcar este caso? La pregunta era si los hijos de crianza estaban incluidos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, o simplemente se limitaba literalmente a leer el texto de la ley, que los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes simplemente eran los consanguíneos o adoptivos. Entonces la Corte Suprema de Justicia analiza tres nociones, tres conceptos muy importantes para determinar una nueva teoría una teoría más humana sobre la pensión de sobreviviente. Entonces la Corte Suprema de Justicia analiza tres factores importantes: ¿qué se entiende como noción de familia? 2, lo que ha señalado la jurisprudencia en relación con los hijos de crianza. Y 3, el alcance de la protección a la seguridad social. La noción de familia, que fue el primer concepto, pues desde que tenemos la Constitución Política de 1991, pues ese concepto de familia ha tenido mucho dinamismo, pero día a día se ha procurado para que se ampare esa protección, esa voluntad a quienes han decidido conformar una familia. Es decir, la familia es una entidad sociológica que ha ido evolucionando y ya no simplemente se limita a ser la familia padre y madre y hijo, sino que se ha ampliado el concepto de familia. Como ya hemos explicado. Ante la Corte Suprema de Justicia, pues en materia de pensión de sobrevivientes, pues con esta decisión y con este concepto marca un antes y un después, porque últimamente se había inclinado por mantener una interpretación literal a los que se consideraban beneficiarios de pensión de sobrevivientes, y entonces dice que el núcleo familiar ha sido posible, con precisión jurisprudencial y conceptos humanizados, determinarlo con un sentido más amplio. También estudia lo que ha señalado la jurisprudencia, es decir, algunos fallos de las altas cortes, como en relación con el hijo de crianza, y en múltiples fallos de no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino también de la Corte Constitucional, pues se ha evidenciado ese amparo al hijo de crianza. Por ejemplo, permítanme darles unos radicados. Por ejemplo, la sentencia C577 de 2011, la T070 de 2015, la T942 de 2014, la T223 de 2014, la T325 de 2016, para darle unos ejemplos.
y si quiero darle más ejemplos, pues me quedaría todo el tiempo mencionándole radicados, pero las propias cortes ya al hijo de crianza les ha otorgado ciertos derechos, es decir, ha venido amparándolos. Entonces considera la Corte Suprema de Justicia que el hijo de crianza sí puede ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Ahora bien, ¿qué nos dice la Corte? Que deben existir unos requisitos para que pueda denominarse como hijo de crianza y pueda otorgársele la pensión de sobreviviente. Es decir, la Corte nos establece ciertos parámetros para determinar que ese hijo de crianza si era verdaderamente considerado como un hijo, valga la redundancia y perdónenme el informalismo, pero la Corte Suprema de Justicia nos da 5 elementos importantes como una especie de test para determinar que verdaderamente existe ese hijo de crianza. Esos 5 elementos son muy fáciles. El primero, el reemplazo de la familia de origen, es decir, que la relación de facto que se genera entre un familiar pues se rompe totalmente, es decir, ese vínculo consanguíneo civil pues simplemente se acaba, es decir, hay un reemplazo entre el vínculo consanguíneo civil y empieza a existir un vínculo nuevo con una mamá o un padre diferente. Simplemente ahí se reemplaza el vínculo anterior por el nuevo. El segundo elemento es los vínculos de afecto, protección y comprensión, es decir, que ese padre de crianza pues simplemente cumpla con esos deberes, esas obligaciones que nos trae la ley, inclusive el Código Civil, es decir, que actúe verdaderamente como un padre de crianza. El tercero elemento es el reconocimiento de la relación de padre y madre y de su hijo, es decir, que haya un sentido de que yo te reconozco como padre, porque muchas veces hay personas que crían a ciertos menores, pero ese menor no lo reconoce como padre, o ese padre no reconoce al hijo como un menor, es decir, debe haber un reconocimiento de la relación padre o madre e hijo, es decir, que ese menor reconozca a la persona que lo crió como padre y esa persona que cría a ese menor pues lo reconozca como hijo, es decir, que haya acogido en el entorno y que la sociedad incluso lo reconozca como padre e hijo, así no tenga los lazos consanguíneos o adoptivos, pero que entre ellos y la sociedad se reconozcan como padre e hijo, o padre o madre o hijo. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento, el carácter de indiscutible de permanencia, es decir, no simplemente yo voy a criar por un tiempecito a una persona para que se le reconozca la pensión de sobreviviente. No, dice la Corte Suprema de Justicia que debe haber un carácter indiscutible de permanencia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia no nos menciona un tiempo permanente, un tiempo específico, un tiempo arbitrario de verificación de esos datos, de esos lugares, de esos lapsos afectivos, sino que la jurisprudencia o la Corte nos dice, no, debe ser un término razonable en el cual se pueda identificar el surgimiento de esa familia de crianza. Entonces, con un tiempo indiscutible, un término que la Corte dice razonable, yo verdaderamente puedo identificar el vínculo afectivo entre esas personas. Y por último, nos dice la Corte que debe existir la dependencia económica. Pues esto siempre es como lo más normal en los menores, pues que dependan económicamente de su padre de crianza o madre de crianza, porque es un requisito que la Corte nos dice como que fuese esencial. Entonces, una vez analizado todas estas circunstancias, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia del 3 de junio, en el radicado SL 1939, falla. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Justicia?
que confirma la sentencia de primera instancia, es decir, el juzgado de circuito. Esto sucedió en Medellín, y dice, no, el juzgado de circuito tiene toda la razón y los hijos de crianza pueden gozar de la pensión de sobrevivientes. Los hijos de crianza pueden gozar de la pensión de sobrevivientes, y varía su jurisprudencia porque últimamente consideraba que se tenía que realizar un estricto cumplimiento literal a la ley 797 de 2003. Recordemos que la ley 797 del 2003, en su artículo 13, modificó el artículo 47 de la ley 100 de 1993, la cual nos dice quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. ¿Qué nos dice la ley? Que los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son en forma vitalicia el cónyuge o la compañera permanente, si tiene 30 años o más y se ha convenido pues con el causante, con la persona que se muere. Esto también han existido varias teorías, vale la pena realizar otro programa para explicar lo que se ha evolucionado con el tema de la cónyuge y la compañera permanente, porque una cosa es lo que dice la ley, otras cosas son las teorías constitucionales, otras cosas son las teorías de la justicia ordinaria, como es la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral. Recordemos que la Corte Constitucional muchas veces es mucho más protectora de los individuos, de las personas. También nos dice que puede ser la pensión temporal cuando la cónyuge o compañera permanente pues tengan cierta edad. Y nos mencionaba los hijos. Los hijos de manera literal nos decía que eran los consanguíneos o los adoptivos. Entonces la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral nos dice no son solo los hijos consanguíneos adoptivos, sino que también son los hijos de crianza. Por ejemplo, la sentencia C-577 de 2011 es una sentencia muy bonita porque nos determina todo el tema de los hijos de crianza, todo el tema de cómo se entiende el grupo familiar, y nos establece algo muy importante, es que ahora la familia no simplemente es esa familia biológica, sino que también puede ser a la denominación de familia de crianza, que surge cuando un menor ha sido separado de su familia biológica y ha sido cuidado por una familia muy distinta a su consanguínea durante un periodo suficientemente razonable para considerar que hay un vínculo afectivo entre el menor y los integrantes de su nueva familia por razones muy poderosas y muy sólidas. Obviamente aquí también se generan vínculos sociológicos, psicológicos, que vale la pena tener en cuenta. Estos hijos de crianza han venido teniendo muchos derechos como auxilios educativos, subsidios familiares, han podido tener el derecho a indemnizaciones administrativas, el tema del conflicto armado cuando se hizo la reparación a las víctimas. Entonces es una sentencia que vale la pena revisar, se la recomiendo, que vale la pena hacerle un estudio profundo, y que aquellas personas que por ciertos motivos han reclamado su derecho a la pensión de sobrevivientes y ha sido negado, pues es importante que se asesoren, es importante que revisen con un especialista en derecho a la seguridad social este tema de hijos de crianza, porque crea un nuevo proceder, una nueva forma de mirar el beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Recuerden
Recuerden que en Conversión Digital siempre estamos dispuestos a brindarles una ayuda, unos temas muy importantes, no solo para que aprendan los abogados, los estudiantes de derecho, sino para toda la comunidad. Este programa tiene esa esencia, esa función humana de que ustedes, los usuarios, los que actualmente se encuentran viendo el en vivo o escuchando en la radio este tipo de programas, pues puedan aprender un poquito de lo que se ha venido desarrollando. Y también pues siempre ustedes reciban el apoyo de la firma Carvajal Abogados y Asociados, a la cual represento. Siempre las puertas están abiertas, siempre estamos dispuestos a colaborarles. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Carvajal Abogados y Asociados, en Instagram como Carvajal Abogados y Asociados _ en YouTube como Carvajal Abogados y Asociados. Inclusive si ustedes ingresan a YouTube y nos buscan, pues se están poniendo todos estos videos para que sea de fácil acceso y ustedes lo puedan mirar. También si les gusta el video, pues los invitamos a que se suscriban al canal. Siempre estamos dispuestos como a ir poniendo cosas para que ustedes se vayan actualizando en el canal. Se han desarrollado varias temáticas. En la época de pandemia pues estuvimos desarrollando todo el tema de suspensión del contrato de trabajo, la circular 021, todo lo que podía hacer los empleadores, lo que no se puede hacer. Entonces recuerden que siempre las puertas están abiertas. También pueden escribir y anotar y guardar el número celular de la oficina, el cual es 310-442-3633, por si necesitan de la ayuda de un profesional para que sea solucionado todos sus inconvenientes, sus casos. Pues la especialidad de nosotros básicamente es el derecho laboral y seguridad social, el enfoque, pero también tenemos profesionales a nuestra disposición que nos pueden ayudar en todos los temas que ustedes les genere algún inconveniente, es decir, no solo laboral y seguridad social, sino el tema que ustedes tengan algún inconveniente, pues nos pueden buscar y se les asigna el profesional encargado y especialista para brindarles un apoyo. Entonces, concluyendo el día de hoy, pues simplemente hay que celebrar este fallo donde la Corte Suprema de Justicia nos dice que, en palabras sencillas, pues el hijo de crianza es considerado como beneficiario de la pensión de sobrevivientes, y por lo tanto no se puede hacer una interpretación literal al artículo 13 de la ley 797 de 2003, donde se establecía que el hijo de crianza no gozaba de la pensión de sobrevivientes, sino que simplemente era el hijo consanguíneo o adoptivo, sino que la Corte Suprema de Justicia nuevamente, porque hace mucho tiempo también amparó al hijo de crianza, nuevamente cambia su postura y contradice lo que había dicho en la sentencia SL del 14 de agosto de 2017 en radicado 28786. En esa sentencia había dicho la Corte Suprema de Justicia que el hijo de crianza se encontraba excluido de ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes por el hecho de que la ley pues no había de manera literal agregado al hijo de crianza. Entonces simplemente la Corte Suprema de Justicia cambia su postura y contradice lo anteriormente enunciado y dice que el hijo de crianza sí puede gozar de la pensión de sobrevivientes.
Cualquier cosa siempre a su servicio. Y bueno, aquí estamos para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Entonces yo creo que primero que todo agradecerles por su tiempo, agradecerles por estar siempre conectados a Conversión Digital, a Carvajal Abogados y Asociados. Recuerden lo que necesiten, siempre las puertas abiertas, y espero les guste el contenido. Denle me gusta, compartan los videos con sus amigos, y siempre traten de asesorarse. Los abogados, cuando nos otorgan el título de derecho, pues tenemos una función importante con la sociedad. Traten de no caer en trampas, no dejarse engañar, sino que busquen ese asesor, ese profesional en derecho que los pueda dar, que les pueda dar unos conceptos, que los pueda guiar para que solucionen sus casos particulares. No siendo más, me despido. Muchas gracias por su atención prestada y nos veremos en un próximo programa. Recuerden que siempre salimos al aire por Conversión Digital, por las páginas de Conversión Digital, por radio también salimos, radio por la emisora Ondas de la Montaña a las 8:30 y por la emisora Munera Isman a las 10 de la mañana. Muchas gracias y que estén muy bien. Un fuerte abrazo.